Why are you gay? No sé si sabéis, pero sorpresa, todo el mundo quedó sorprendido. A Tamayo le han dado un programa en Radio Televisión Española, ¿vale? ¿Pero usted quién es? Plan, yo la verdad es que cuando lo escuché dije, no puede ser, Tamayo, vaya, vaya. Un programa en RTV que va, atención, por lo menos el primer episodio, lo que he visto un poco, va sobre... la especulación inmobiliaria. Así, amigos, es un programa destinado para señalar el principal problema con la vivienda en España, que está causado y generado por los fondos buitres y aquellas personas que especulan con la vivienda. Ese es un poco el enfoque que le ha dado Tamayo, un enfoque muy crítico con el problema de la vivienda en España, pero que apunta a una parte que no es la fotografía entera, sino que es exactamente, y por casualidad yo creo de la vida, la parte que le interesa a la PSOE y al relato de la izquierda y del progresismo. La casualidad. La de los fondos buitre. Why are you ¿Vale? gay? La de aquellas personas que buscan enriquecerse comprando pisos para que los trabajadores no puedan acceder a una vivienda. ¿Qué va? El que más sabe del asunto, sin lugar a duda, es Juste. Entre Juste y Tamayo va la cosa, ¿vale? Entre Juste y Tamayo y Juste, ahí van, ¿eh? Ahí van. Entonces, el estreno este jueves se nos ha ido de las manos, ¿sabes? Es como... ¿Por qué montamos un fondo buitre? Porque comprarte una casa es más barato si eres un fondo buitre. Impuesto de sociedades. Las sociedades que los fondos buitre utilizan para gestionar miles de pisos... fondos buitre y tal. Ya está hecho. ¿Por qué montamos un fondo buitre? Porque comprarte una casa es más barato... Voltor and Voltor lo han llamado porque son, ¿sabes? Son gente muy creativa. Si eres un fondo buitre. Impuesto de sociedades. Las sociedades que los fondos buitre utilizan para gestionar miles de... O sea, esto, tío... O sea, ¿cómo se siente Tamayo al ser ya una herramienta del PSOE ya con la sigla puesta? Con el sello empresarial, tío. ¿Y qué hay de nuevo en el menú, Mickey? Ya sabes, Joe, lo de siempre. Por 50 pesos te ilustro bien la mouse. ¿Qué herramienta no tan secreta? ¿Cuál es el feeling, hermano? Pisos están exentos prácticamente del impuesto de sociedades. Solo tributan un irrisorio 1%. Realmente, un 1% es una locura. Una empresa normal paga el 25%, ¿no? Nos hemos equivocado de negocio. Y además, el Estado les exime prácticamente de... Aquí está, infiltrado en el real estate. ¿Va? Un programa documental donde tratamos desde dentro de la locura del mercado inmobiliario, donde el beneficio económico manda por encima de todo. Los malvados ricos queriendo ser más ricos para que tú no puedas acceder a una vivienda digna. Buscando otros potenciales inversores para comprar un edificio con 17 viviendas y 2 locales y llamó mi atención. Es un edificio que tiene 17 unidades y 2 activos comerciales. Está en el centro de Málaga. ¿17 ¿vale? unidades qué son? 17 pisos. Vale, con pisos que es más claro eso. ¿Tú por curiosidad has hablado con la gente que está viviendo en esas viviendas, o sea, en esas unidades? Yo personalmente no. O sea, tenemos una persona que se dedica básicamente a esto. Las viviendas o unidades están todas alquiladas, pero no parece un problema para que podamos comprarlo. El edificio está alquilado. Vale. Y eso es lo bueno de este edificio, que está generando rentas. Entonces nosotros hacemos una tasación acorde con las rentas actuales, pero la tasación cuando actualicemos las rentas va a ser una tasación más elevada. Alpi, gracias por la suscripción. Fijaos, chicos. Nuestro objetivo para poder ganar más dinero es comprar este edificio y optimizarlo para poder alquilar cada unidad a mucho más. De hecho, tío, es que aquí lo que retrata Tamayo, lo que intenta reflejar es exacta y principalmente el problema que desde la izquierda y desde el progresismo se intenta señalar como el causante de la escasez de vivienda en España. Sabéis que dentro del relato de la vivienda, por un lado, están las personas que señalan que... Bueno, las personas, no es que haya gente que señale, es que la realidad lo que señala es que hay una escasez brutal de viviendas. Y es algo que no es algo que diga un grupo de personas de manera interesada, es algo que se ha corroborado con estudios en base al crecimiento demográfico del país. El Banco de España dice que hay una escasez de viviendas brutal y es un poco la escasez de estas viviendas, sobre todo en los lugares donde más son demandadas, la razón por la que... pues cada vez es más difícil acceder a una vivienda, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Eso, junto con las medidas regulatorias que hacen y que asustan a muchas de las personas que ponen sus pisos en alquiler, hacen que alquiler un piso sea algo complicado y esté muy caro. Por otro lado, también están las personas que señalan que los fondos buitre, y solo los fondos buitre, los rentistas, cualquier persona que tenga más de un piso, son realmente los causantes
de que la gente no pueda tener acceso a una vivienda digna. ¿Vale? Aquellas personas que ponen su piso en alquiler o aquellas personas que intentan enriquecerse de alguna manera con las viviendas, ¿no? Entonces, esas serían las personas que estarían generando el problema y el caos que hay con la vivienda en este país. Y un poco el programa de Tamayo, en lugar de hacer, no sé, ¿sabes? Un análisis ponderado y crítico, ¿vale? Yendo de manera pormenorizada a ver lo que están diciendo los datos, la realidad y demás, lo que hace es apuntalar, sin ningún tipo de complejo, el relato interesado para el gobierno, el relato interesado para el progresismo y el relato interesado y equivocado al mismo tiempo que sostiene pues el podemismo y toda la gente de este estilo. Tamayo es igual a Jordi Évole 2.0. Claro, pero yo me imagino que Tamayo debe de ser más fácil de controlar. En su interesantísimo programa, Tamayo olvidará claro que según datos del Banco de España, aproximadamente el 92% de las viviendas de alquiler pertenecen a pequeños propietarios. Sí, eso creo que no lo mencionan. Por lo que sea. La gente le pregunta, buenas Tamayo, ¿en el documental habláis también sobre la falta de oferta que hay, sobre cómo entran 500.000 de personas al año, lo que crea aún más problemas de escasez, y sobre cómo la ley de vivienda genera y agrava la inseguridad y hace que haya menos pisos en el parque de ofertas? Y dice, es para saber si el documental está hecho con datos y de forma objetiva o tiene una intención detrás. Pues es la segunda, ¿vale? Es la de la intención detrás. Están pagando ahora sus inquilinos. Quintuplicas o sextuplicas las ganancias con el mismo inmueble. O sea, un año recaudas 44.000 y al quinto año la idea es recaudar 228.000 euros. Correcto. Pero ¿qué hay de la gente que está viviendo ahí? Y en 5 años caduca ese contrato, legalmente puedes reestructurar el contrato. No estás haciendo nada que no tenga Miguel Machine, puñito para ti. una legalidad. O pagan la nueva cota que se les proponga o a la calle. Pero ¿la podrían pagar? Pero entonces van... Entonces hablan como con el chico este que está así como muy repeinado y le ponen así una apariencia un poco repelente. Que los de la zona se venden por 360.000, de 300.000, 260.000, 320.000. Baratísimo. Pues sí, comprando en cantidad, adquiriré cada vivienda por la mitad o una tercera parte de su valor de mercado. Con los números que me da Iván, su operación ya sería rentable sin necesidad de duplicar ni triplicar los alquileres, ni echar... Pero esto simplemente es para que nos hagamos una idea de que... Da la sensación, o al menos es la percepción que yo tengo, que absolutamente... Todos y cada uno de los programas de radio televisión española, sin excepción. Es que yo ya empiezo a pensar si Masterchef también tiene alguna especie de mensaje oculto. Todos los mensajes de radio televisión española, sin excepción, están pensados, están diseñados y están articulados única y exclusivamente para transmitir el mensaje, ¿no? Podemos llamarlo así, una voz gutural que digamos. El mensaje. Waku Waku. Es maquinaria de propaganda a todo carbón. Incluso este programa que puedes decirlo, bueno, qué interesante, porque está viendo, ¿no? Aquellas personas que compran pisos, ¿no? Y ahora cuáles son las nuevas fórmulas que utilizan para rentabilizar las inversiones inmobiliarias que hacen en grandes... No. Esto está destinado única y exclusivamente a abonar el relato y la narrativa de que hay unos malvados fondos buitres que son los que están haciendo que tú no puedas comprarte un piso en Malasaña, ¿vale? Esos malvados fondos buitres. A la gente ni destrozarles la vida. Iván, claro que sabe lo que está haciendo. Si no, no usaría eufemismos para decirte reubicar a la gente. Pero bueno, tal y como me contó Iván cuando nos conocimos, la solidaridad no se estila mucho entre los inversores. Se te ha colado, ¿eh? Iba él, ¿eh? Estaba él. Se han colado. La cola que si no. Un poco solidaria esa gente. Y lo han hecho con Tamayo, que Tamayo, por cierto, se le da bastante bien hacer propaganda. O sea, a la hora de vender la moto, a Tamayo se le da bastante bien el... Si no consigues que la realidad se ajuste... si no consigues que tu relato se ajuste a la realidad, lo que hace Tamayo normalmente es ajustar la realidad a su relato. Eso ya lo vimos, por ejemplo, cuando hizo el experimento social, que fue bastante divertido. El experimento social este de... Voy a lanzar un bulo falso sobre que me están funando y vamos a ver cómo las redes se lo tragan. Que literalmente a las 3 horas todo el mundo ya sabía que era un experimento social que Tamayo se había inventado para hacer el videíto de turno. Y Tamayo hizo el vídeo como si se lo hubiese colado a todo el mundo. Básicamente es algo que podemos decir que es especialista Carles Tamayo en hacer esto y desde luego...
con el nuevo programa que le han dado en RTV para hacer propaganda un poco de los relatos sanchistas. Elija su propia aventura. En este caso, pues no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema. Vamos a ver qué es lo que dice la gente al respecto. Pues Marina Lobo, flipante, tenéis que verlo, es que está todo el puto mundo ahí. Sorpresa, documentales sobre mercado inmobiliario en RTV dedicados al malvado especulador. A ver cuándo Tamayo saca uno de las 500.000 viviendas prometidas durante los últimos 8 años. Todo el progre team ahí, jaja, ¿lo ves? Si es lo que decíamos. Tamayo, justo, fíjate que... O sea, no sé cómo a esta gente no se le... No atan, ¿no? Los hilos. No dicen, qué casualidad que justo lo que nosotros venimos defendiendo en Twitter es exactamente la narrativa del nuevo programa de Tamayo, tío. El gobierno tiene cero culpa, todo funciona de puta madre. El problema es que hay una banda de especuladores, ¿vale? Que están mercadeando con un bien de primera necesidad como es la vivienda. ¿Lo ves? Un rentista, un parásito... todo es propaganda del mensaje y del relato que ya conocíamos. Luego, por otro lado, ¿vale? Si queréis hacer algo un poco más inteligente, podéis leer a Estefanía Molina. Estefanía Molina es de izquierda, es columnista en El País, analista en la SER. Quiero decir, no es una señora que sea sospechosa de ser una gran fascista o una persona especialmente malvada y que esté a favor de lo malo, ¿vale? Sin embargo, Estefanía Molina es una persona inteligente y es una persona racional y es una persona de la que podrás no estar de acuerdo con ella, pero suele ser bastante rigurosa, ¿vale? Y no se suele vender a los relatos o a las mochilas ideológicas a la hora de hablar de determinados problemas. En este caso, ella hace un análisis que me parece bastante ponderado sobre el problema de la vivienda en este país. Dice, ¿por qué no se soluciona realmente el problema de la vivienda en España? Dice Estefanía Molina en un mensaje muchísimo más certero y analítico que el que jamás sería capaz de hacer Tamayo. Dice, construir es especular y facha. La realidad es la siguiente: la escasez de vivienda está provocando chabolismo en la gente humilde por encarecimiento brutal de la vivienda. No hay que construir más. La realidad, a 2026 teníamos un déficit de 700.000 pisos. Llegan 500.000 personas al año, se crean 200.000 familias al año. No salen los números, pero también podemos hacer hincapié en que el problema es no sé qué grupo inmobiliario o que es que hay gente mercadeando con no sé qué grupo de viviendas. Los pisos ya existen en algún lugar. La realidad es que el INE calculó esas supuestas 3,8 millones de viviendas a partir del censo de la luz, pero varios estudios lo desmontan. La propia Colau lo reconoció en el caso de Barcelona, que no había ni el 1% de las viviendas esperadas. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para detener un genocidio? Todo lo reconoció Ada Colau. La crisis inmobiliaria se construía mucho y no bajaban los precios. La realidad, la burbuja no vino por la oferta en sí, sino por la burbuja del crédito. Hay pueblos que pierden población y no bajan los precios. La realidad, obvio, población no es demanda directamente. Puede bajar lo primero y subir lo segundo. Gente se emancipa, nuevos hogares, etc. El problema son los pisos turísticos. La realidad son el 1,3% del parque de alquiler en Barcelona. Poco relevante. El problema son los fondos buitre. Aquí es donde Tamayo dice, voy a hacer mi documental sobre esto. La realidad, España es un país pequeño de pequeños propietarios y la propiedad no está concentrada. Los fondos buitres solo poseen el 8% del parque de alquiler. Si ves el programa de Tamayo, la percepción que te generará es que es mucho mayor. Es que el principal problema, la razón por la que los pisos cada vez son más caros, es porque Tamayo ha encontrado, pues no sé, un gestor inmobiliario o algo así, que le está ofreciendo como un parque de viviendas para luego subirlo de precio y ganar más dinero y enriquecerse con ello y demás. Pero realmente esto es una minoría y no es el núcleo del problema, pero Tamayo, a través de su programa, que apuntala un poco el relato del progresismo, que es absolutamente bobo y reduccionista, te quiere convencer de que no. ¿Entendemos? ¿Entendemos ya por dónde va esto? ¿O no lo entendemos? Lo explicaba aquí, yo creo, bastante bien Estefanía Molina. Sí está creciendo la población y está viniendo gente y se están creando familias porque no construimos. A construir ahora también se dice que es facha. Esto me lo han dicho, que es como esto eres un especulador. Si quieres hablemos del episodio de la vivienda, porque hay mucho mito alrededor de la vivienda. Mira, para empezar es la ley de la oferta y la demanda. Esto incomoda mucho a ciertos sectores de la población, pero si en este país estamos creciendo 200.000 familias al año, se han venido a razón de 500.000 personas... Todo muy fascista esto, ¿eh? ...a trabajar, a aportar a la economía,
2 más 2 son 4. Necesitamos viviendas. Pues no se construyen ni 100.000 al año. Tenemos un déficit de 800.000 viviendas en este país. ¿Sabes qué sería una buena idea? Hacer un programa sobre los fondos buitre, Estefanía. Para ayer, para el año 2025. Ahora 2026. Esto ya es una. Y luego la gente te dice, es que durante la crisis inmobiliaria se construía mucho y los precios no bajaban. Y tú dices, vamos a frenar el carro. La burbuja entonces no era de pisos, no subían los precios porque había muchos pisos, era una burbuja de crédito. El crédito circulaba de barra libre, se regalaba crédito, es decir, la hipoteca, el coche, el viaje al Caribe, otro coche. Hoy, ¿quién tiene ahorros? ¿Quién puede acceder a un crédito? Se lo miran mucho los bancos, la burbuja fue de crédito. Esa es la principal diferencia. Luego, los pisos ya existen en algún lugar, me dicen. Hay 4 millones de viviendas que dice el INE que están en algún lugar. Me dicen, mira, el INE ha calculado esas viviendas a través del censo de la luz. Han dicho, ¿cuántos sitios están dados de alta al censo de la luz? Y digo, 3,8 millones, pum. Ya hay estudios, en esta ciudad, en Barcelona, se han hecho, que se esperaban encontrar 100.000 viviendas de estas vacías que decía el gobierno de Colau. No encontraron ni 10.000. El propio gobierno de Colau reconoció que eran bares que tienen luz pero no son viviendas. O no eran habitables, o no estaban en condiciones adecuadas, o directamente no existían. Y esto ya hay, por ejemplo, yo cito mucho a José García Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, una eminencia. Eso tuvo que ser tremenda F, ¿eh? En el tema de la vivienda tiene un estudio con Raya Vilchez que cuenta que en el caso, explica esto, el caso de Barcelona, esas viviendas o no eran habitables, o no existían, o no eran tantas. El mismo bulo existía para Ibiza u otros sitios, y también te demuestran que eso no estaba en esas viviendas. Esas viviendas hay que construirlas. Entiendo que nos dé miedo. ¿Propuesta de construcción pública o privada? El otro día me dijeron, ¿puedes decir 3 cosas para que los jóvenes vuelvan a estar adheridos a la democracia? Dije, ladrillos, cementos y grúas. Y ya con esto la democracia va a empezar a ver la luz. Para arriba. ¿Pero de construcción pública o privada? Mira, ambas. Mira, es que España está a la cola porque, del gasto. Claro, si no hay dinero, ¿no? No hay dinero por ningún lado, nos falta tal, es como que, bueno, que se permita construir, pero que se haga de manera privada, o saquemos dinero y endeudémonos para construir. Es que lo de la vivienda se ha hecho tal bola que son tantas cosas. Mira, uno, los ayuntamientos son muy reacios a liberar suelo, porque tienen mucho control del suelo, entonces se lo miran mucho. Es como lo que más controlan el suelo. 2, hoy hay cuellos de botella en la construcción. Falta mano de obra, porque tú te acuerdas en aquel momento. Mucha gente dejó la construcción porque era un sueldazo, pero cuando hubo el boom, mucha gente se fue a la pobreza. No habían estudiado, no tenían cómo reconvertirse. Yo creo que eso también generó, ¿no? Luego, están viniendo muchos trabajadores de otros países para ocupar la construcción. Es uno de los sectores que estamos atrayendo mano de obra, pero hay que aprender el oficio, ¿no? O sea, lleva tiempo no es de también. Hoy para mañana. Exacto, no es de hoy para mañana. También en los materiales, lleva mucho tiempo. Esto me lo dicen amigos que se están reformando los pisos. Esto por un lado, pero lo que hay principalmente es desidia política. Yo tengo teorías de por qué no se construye. 1, es caro. 2, a las empresas hoy no les sale rentable. No es tan rentable como la gente cree hoy construir. De esto hay estudios. Pero España, ponga vivienda para especular, vale, pues que no sea privada, que sea pública. España invierte 34 euros por persona y año en vivienda, frente a los 161 de media de Europa, frente a los 300 de Dinamarca, Francia e Irlanda. Cuando la gente dice, no, en otros países esto también pasa, digo, bueno, pues empecemos a pasar de los 34 a los 200, entonces ya empecemos a hablar. Vivienda pública. ¿Y por qué creo que no se construye? Porque esto va a ser un poco así contraintuitivo. Afecta el... Soy de derechas, pero si quieren vivienda pública que hagan, no lo veo mal, más se gasta en mierda. No, yo lo veo necesario. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, me da igual cómo se haga, cuándo se haga, quién lo haga, hay que construir vivienda en España. O sea, es capital. Si es VPO, es VPO, pero lo que me toca a los cojones es esto. Esto me toca a los cojones. Esto. No porque me parezca maravillosamente bien que haya un fondo buitre que compre un piso lleno de unidades para... Me puede parecer una puta mierda. Pero instalar el relato a la peña de que hay casas de sobra y que los pisos, el único problema que hay es que hay una suerte de fondos buitre o especuladores o rentistas que se están quedando en tu casa y resolvemos este problema y todo el mundo tendremos pisos y para eso hay que votar a Podemos. Esto me parece criminal. Porque esto es mentirle a la gente.
no está haciendo una acción deliberada de mentir al personal, Tamayo, porque su programa va sobre... Estamos analizando cómo funcionan el 8% de fondos buitre que controlan la vivienda. Vale, pero no te dice que es el 8%. Y no te dice que realmente el problema que hay con la vivienda es un problema fundamental y nuclear que no está en ese 8% de fondos buitre. Recordatorio sobre la oferta de vivienda pública en España. Viviendas iniciadas según su nivel de protección. Están libres, protegidas y total. ¿Vale? Crisis de 2008. Salvaje, ¿eh? Wild. La vivienda a menos gente de la que perjudica. Pero que no, que hay mucha vivienda, que lo que pasa es que la tienen los fondos buitre, no hay que construir. Es lo que dice Rufián y lo que dice Irene Montero, y probablemente es lo que si le preguntas a Tamayo te repetirá. Mismo tiene la casa pagada o en propiedad. Más del 90% de los baby boomers. Esto es un problema de sus hijos. Si muchos de ellos están en casa, bueno. Entonces, ¿quién vive de alquiler? Mucha gente joven. Gente joven ni quita ni pone gobiernos. Quita y pone gobierno sus padres. Luego, en España, la mayor parte de gente no tiene activos financieros. Hay muy poca cultura financiera, ¿verdad? Pues tú lo sabrás mejor que yo, que haces este podcast. Poco que no sé si era más del 50% del dinero está en cuentas de ahorro. Sí. Entonces, perdón, en cuentas corrientes, no de ahorro. Que a lo mejor te da una rentabilidad de cero. Exactamente. Sí, cero. ¿Y dónde está el dinero invertido? En pisos. Entonces, hoy, que caiga el precio de los pisos, es que mucha gente tiene ahí su plan de pensiones en su piso. Siento ser un poco conspiranoica con este tema, pero creo que hoy interesa que no caiga el precio de los pisos. El casero, probablemente, en la mayor parte de... Bueno, puede haber uno que tenga 20 años. Probablemente en la mayor parte de casos los caseros no tienen 20 años, ¿verdad? ¿Quién tiene una segunda residencia en este país? Hay una franja de edad que pudo acceder a una segunda residencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Hoy, mucha parte, y este es otro de las rentas del alquiler, ¿no? Dicen, los rentistas, los especuladores... España es un país de pequeños propietarios, dicho por el Banco de España, esto no lo digo yo. Un 8% del parque del alquiler está en manos de los llamados fondos buitres, sociedades de inversión. Por tanto, la mayor parte de caseros de este país son pequeños propietarios, familias al uso, gente random, ¿no? Familias al uso, ¿vale? Y no está concentrada la propiedad, es decir, siempre la gente... No, es que no sé quién tiene 15 pisos. Bueno, pues habrá quien tenga 60 pisos. La mayor parte de gente no tiene 60 pisos. Ni está concentrada, ni son grandes tenedores. La mayor parte de gente son gente normal de la calle que tiene un piso. Uno, y lo dos, alquila. como mucho, ¿vale? Sí. Pero siempre cogen la excepción para decir que es categoría. Muy bien, ¿qué ocurre? Como la clase media está tan hundida, mucha gente esa renta le está sirviendo para poder seguir siendo clase media de antes. Interesa que ese activo, el alquiler sea elevado. Porque hay una familia que gracias a eso ya no son tan pobres como antes. Y es más, no es que se estén forrando. Esta es otra demagogia. Los caseros es el grupo de edad de más renta. La media... Estos son datos cruzados de la Agencia Tributaria, del INE y de, no sé si del Banco de España, de 3 organismos, creo que sí, estos 3. Una familia que tenga hoy un piso en alquiler, en el hogar del casero, hogar, toda la familia, entra 56.000 euros de media. Es el doble que un inquilino, sí, un inquilino creo que cobra alrededor de 25.000, ¿vale? Es el doble. ¿Alguien me quiere hacer creer que un hogar que ingresa 56.000 euros es el hogar de un millonario? ¿El hogar? Digo hogar para que la gente se queda como lo que cobra el casino, el hogar. O sea, que esos 56 es la suma de lo que cobran las varias personas que viven ahí más lo que reciben de las rentas. Ya incluido, ¿eh? En los 56.000 ya va incluido. Sí. ¿Y alguien me quiere hacer creer que, no sé, 2.500, 3.000 es el hogar de un millonario? Bueno, a ver, teniendo en cuenta los nuevos baremos que hacen para intentar enfrentar a los españoles entre ellos y decirle que se tienen que rebelar contra los poderosos, yo creo que 3.000 euros me parece un umbral adecuado para señalar a aquel que está ganando 1.500 que el otro le está robando. En fin, más Estefanía Molina, chicos, y menos Tamayo. Y si puede ser, menos propaganda en Radio Televisión Española, Ameco, ¿vale? Why are you gay?